En un mundo donde el ritmo de la vida moderna se intensifica cada año, donde las bandejas de entrada se desbordan, las agendas se asfixian y la gente vive sus días con el dolor silencioso de un potencial insatisfecho, un nuevo tipo de anhelo ha comenzado a latir bajo el ruido. Un anhelo no solo de éxito, sino de libertad. Libertad de tiempo, libertad de elección, libertad de energía, libertad de espíritu. Es la lucha humana compartida de sentirse atrapado en una vida que parece diseñada por alguien más. De despertar cada mañana ya atrasado, de trabajar cada vez más duro mientras sientes que la vida se desliza silenciosamente fuera de tu alcance. Y es dentro de esta presión, este tirón invisible entre quienes somos y quienes deseamos convertirnos, que el mensaje de la semana laboral de 4 horas se alza como una bengala en un cielo oscuro. No como una fantasía, no como una vía de escape, sino como un desafío para reescribir el guión mismo de lo que debería ser una vida normal. Las ideas del libro rompen con hábitos tan profundamente arraigados que la mayoría apenas los percibe. La creencia de que el trabajo debe ser interminable, que estar ocupado equivale a importancia, que la jubilación es una recompensa distante que se gana a costa del presente, que el éxito se mide por el agotamiento en lugar de la satisfacción. Pero bajo esas suposiciones heredadas yace una posibilidad diferente, una que susurra a cualquiera que haya sentido alguna vez la pesadez de una vida consumida por las obligaciones. Esta narración entra en ese espacio tranquilo y plantea una pregunta simple. ¿Qué pasaría si la forma en que la mayoría de la gente vive no es la forma en que los humanos deberíamos vivir? ¿Qué pasaría si la prisa constante, la rutina, el sacrificio de los sueños por la estabilidad no fuera un signo de disciplina o madurez, sino un signo de un sistema construido sobre reglas obsoletas? A medida que el mundo moderno se acelera, a medida que la tecnología transforma cada rincón de la existencia diaria, los principios de la semana laboral de 4 horas importan ahora más que nunca. No porque el objetivo sea trabajar solo 4 horas, sino porque el objetivo es recuperar la esencia de la vida misma. Invita a sus oyentes a reconsiderar la arquitectura de sus días, a cuestionar las suposiciones que moldean sus semanas y a reconocer que el tiempo, no el dinero, es la moneda fundamental. El mensaje resuena profundamente en medio del cambio global actual, donde cada vez más personas sienten que los muros del trabajo tradicional se estrechan, mientras que las oportunidades para nuevas formas de independencia se expanden más allá de esos muros. Este libro, y el viaje que está a punto de escuchar, se sitúa en la intersección de estas dos realidades. Invita a los oyentes a pasar de participantes pasivos a diseñadores conscientes de su propia existencia, a ir más allá de los patrones familiares que silenciosamente drenan su vitalidad e imaginar cómo sería la vida si cada día tuviera más intención, más amplitud, más aventura y más alineación. Esto no es simplemente una hoja de ruta para la productividad o el emprendimiento, es un despertar a las posibilidades que conforman la esencia del potencial humano. Y así, a medida que comienza la narración, llega a la parte de cada oyente que sabe que la vida está destinada a ser más que un ciclo de viajes y fechas límite, que siente que existe un camino diferente más allá del horizonte del hábito y que está listo, finalmente listo, para explorar lo que significa dar forma a un futuro definido no por un trabajo interminable, sino por una vida con propósito. En el corazón de la semana laboral de 4 horas se encuentra un cambio radical de perspectiva, una redefinición del éxito que desafía los cimientos mismos de la ambición moderna. La lección fundamental 1 comienza desentrañando este paradigma profundamente arraigado que equipara el éxito con el sacrificio, las horas con el logro y el movimiento constante con el progreso significativo. Durante generaciones, las personas han sido condicionadas a creer que el camino hacia una buena vida se basa en el trabajo duro, medido no por la efectividad sino por la duración. Que la insignia de honor es el agotamiento. Que la virtud reside en sentirse necesario, ocupado, indispensable y siempre disponible. Sin embargo, esta creencia, tan celebrada en la cultura convencional, aprisiona silenciosamente la mente y roba décadas de tiempo bajo el disfraz de la responsabilidad. Redefinir el éxito significa atreverse a cuestionar lo incuestionable, detenerse y mirar directamente los guiones invisibles heredados de la sociedad, la familia y la tradición,
y admitir que muchos de ellos ya no se ajustan a las realidades del mundo moderno. Tim Ferriss invita a los oyentes a confrontar la ilusión de que el éxito solo se alcanza con esfuerzo, que la riqueza se acumula lentamente en un futuro lejano, que la jubilación es una recompensa reservada para los últimos capítulos de la vida y que los sueños personales deben esperar pacientemente hasta que el sistema lo permita. Pero esta vieja ecuación se derrumba al examinarla de cerca. Si el éxito se mide únicamente en términos monetarios, entonces las personas más ricas también deberían ser las más felices, pero muchas no lo son. Si el éxito se mide por el prestigio profesional, entonces quienes ostentan los cargos más respetados deberían sentir la mayor satisfacción, pero muchos se sienten atrapados. Si el éxito se mide por trabajar más horas, entonces quienes trabajan las jornadas más largas deberían sentirse más seguros, pero muchos viven en un estado de agotamiento y miedo constantes. Redefinir el éxito es comprender que la verdadera riqueza no es un número, es un estado de libertad. Y la libertad, en el mundo de Ferriss, se compone de 3 monedas fundamentales: tiempo, movilidad y elección. El tiempo es la capacidad de decidir cómo transcurren los días. La movilidad es la capacidad de moverse por el mundo sin límites de ubicación. La elección es la capacidad de moldear la vida según los propios valores, no las propias obligaciones. Cuando estos elementos se fusionan, el éxito evoluciona de algo externo y performativo a algo interno y experiencial. Se trata menos de cómo la vida se ve a los demás y más de cómo se siente la vida desde dentro. Esta idea desafía el arquetipo cultural del trabajador incansable, el guerrero de fin de semana y el orgulloso mártir del autosacrificio. Sugiere que una vida constantemente dedicada a mantenerse al día no es una vida de logros, sino una vida de reacción. Y la reacción no es la cuna de la grandeza. El nuevo éxito, arraigado en la libertad en lugar de la ocupación, exige un diseño intencional. Requiere que los oyentes se alejen de la rutina de las expectativas sociales y se hagan preguntas que muchos adultos evitan por miedo a afrontar la verdad incómoda. ¿Cómo quiero realmente que sea mi vida? ¿En quién quiero convertirme? ¿Con qué experiencias quiero llenar mis días? ¿Qué perseguiría si el tiempo fuera mío para moldearlo libremente? Estas preguntas revelan algo profundo. La mayoría de las personas saben de qué huyen, pero muy pocas saben hacia dónde corren. Redefinir el éxito significa pasar de una vida basada en la evasión a una vida basada en el propósito, de una vida moldeada por las presiones a una vida moldeada por las posibilidades. En la filosofía de Ferriss, el éxito no se mide por cuánto se trabaja, sino por cuán poco trabajo innecesario se requiere para vivir a plenitud. No se mide solo por los ingresos, sino por los ingresos en relación con el tiempo y la energía necesarias para obtenerlos. No se mide por la acumulación, sino por el acceso, la capacidad de experimentar, explorar, crear, descansar, descubrir. Los sistemas tradicionales alientan a las personas a posponer la vida para más tarde. El nuevo modelo cambia esto por completo. La vida está hecha para vivirse ahora, no para acumularla para un futuro hipotético. Redefinir el éxito también significa comprender que el mundo recompensa el valor, no el esfuerzo, los resultados, no las rutinas, la intención, no la inercia. Hay personas que trabajan 80 horas a la semana y sin embargo logran poco porque su energía se dispersa en obligaciones que las agotan. Hay quienes trabajan solo unas pocas horas al día pero generan un profundo impacto, porque su claridad amplifica su efectividad. El éxito entonces no se mide en la cantidad de horas dedicadas a una tarea, sino en la calidad de la atención aplicada. Es el arte de distinguir el movimiento del progreso, el movimiento del significado. Y para muchos, este cambio se siente como el descorrer un velo pesado, porque una vez que las personas se dan cuenta de que las reglas que regían eran opcionales, se abre un nuevo mundo. Un mundo en el que la creatividad reemplaza al conformismo, en el que la experimentación reemplaza a la obediencia, en el que la valentía reemplaza a la complacencia. Aquí es donde reside el verdadero éxito, no en la aprobación de los demás, sino en la tranquilidad de saber que uno está alineado con sus propios valores e intenciones. Redefinir el éxito no requiere abandonar la ambición, requiere refinarla. Pide a quienes escuchan que dirijan su energía hacia resultados que nutran en lugar de agotar, hacia metas que liberen en lugar de limitar. Les pide que se vean no como trabajadores que se esfuerzan sin cesar hacia la jubilación, sino como arquitectos que diseñan una vida que hoy les dé sentido.
Y a medida que esta lección se asienta en la mente y sus implicaciones resuenan en la imaginación, una poderosa verdad se vuelve ineludible. El éxito no es el destino que la cultura prometía. El éxito es la libertad de forjar su propio camino. Y en el momento en que esta comprensión echa raíces, quien escucha comienza a ver el mundo de otra manera. No como un lugar de limitaciones fijas, sino como un panorama de posibilidades que esperan ser moldeadas por la claridad, la intención y la valentía de redefinir el verdadero significado de una buena vida. Escapar de la trampa del tiempo por dinero requiere confrontar una de las suposiciones más arraigadas en el mundo moderno: la creencia de que el valor de una persona se determina por la cantidad de horas que intercambia por una remuneración, que el trabajo es una transacción que se mide en tiempo y no en impacto, y que cuantas más horas se sacrifican, más merecedor se es del éxito. La lección central 2 comienza ilustrando cómo este modelo, heredado de las estructuras de la era industrial y reforzado por décadas de repetición cultural, moldea silenciosamente la forma en que las personas piensan sobre sus carreras, sus aspiraciones e incluso su sentido de identidad. Es un sistema que enseña a las personas a equiparar productividad con ocupación, a sentirse culpables cuando no están trabajando activamente y a confundir la apariencia de esfuerzo con el progreso real. Sin embargo, bajo esta norma ampliamente aceptada, se esconde la incómoda verdad de que intercambiar tiempo por dinero es un modelo fundamentalmente limitado, que limita la libertad, restringe las posibilidades y crea una vida basada en la escasez en lugar de la abundancia. El tiempo es finito, el dinero no. Cuando alguien intercambia horas por ingresos, automáticamente acepta un límite a la riqueza que puede alcanzar su vida, financiera, emocional y experiencialmente. Y este límite existe independientemente de cuán hábil o dedicada sea la persona. Tim Ferriss invita a los oyentes a la incómoda comprensión de que incluso los trabajos mejor pagados, si dependen de la presencia personal constante, pueden convertirse en jaulas de oro. La persona puede ganar más, pero permanece atada por la misma cadena invisible. Si deja de trabajar, también dejan de ganar. Este sistema no deja espacio para la flexibilidad, la creatividad ni el verdadero crecimiento. Simplemente otorga más recompensas a quienes están dispuestos a sacrificar más tiempo. Escapar de esta trampa significa salir completamente del paradigma, no abandonando el trabajo, sino redefiniendo su estructura, aprendiendo a separar los ingresos de las horas directas y personales. Esta transformación requiere tanto perspicacia estratégica como valentía emocional, porque desafía la narrativa tradicional de que la virtud reside en la lucha y que la facilidad es de alguna manera inmerecida. Ferriss sugiere que el verdadero avance se produce cuando las personas cambian su enfoque de ¿cómo puedo trabajar más o ganar más? A ¿cómo puedo crear sistemas, activos o automatizaciones que generen resultados consistentes con una mínima participación continua? Este cambio no es solo mecánico, sino filosófico. Exige reconocer que la efectividad siempre superará al esfuerzo, que el apalancamiento eclipsará al trabajo y que la capacidad de escalar el impacto propio importa mucho más que la capacidad de soportar largas jornadas. Cuando alguien sale de la trampa de tiempo por dinero, empieza a ver oportunidades donde otros ven obligaciones. Empieza a identificar tareas que se pueden delegar, sistemas que se pueden automatizar y proyectos que se pueden estructurar para generar valor continuo mucho después de completar el trabajo inicial. Empieza a comprender que el objetivo no es eliminar el trabajo, sino eliminar el trabajo innecesario. Y a medida que esta claridad se amplía, se hace posible una nueva forma de ingresos que continúan independientemente de la presencia física, ingresos generados por sistemas en lugar de esfuerzo, ingresos basados en la intención en lugar de la intensidad. Esto no es pasivo en el sentido tradicional, es apalancamiento. Es la alineación estratégica de habilidades, herramientas y tecnología de una manera que multiplica la producción y reduce la inversión personal. En este modelo, una sola hora dedicada a diseñar un sistema puede generar resultados durante meses o años. Una sola decisión de delegar puede recuperar docenas de horas cada semana. Un solo proceso automatizado puede reemplazar tareas repetitivas que antes consumían energía creativa. A medida que los oyentes internalizan esta idea, el mundo comienza a verse diferente.
La pregunta cambia de ¿qué trabajo debería elegir? A ¿qué sistemas puedo construir? Cambia de ¿cuántas horas debería trabajar? A ¿cómo puedo hacer que mis horas cuenten exponencialmente más? Escapar de la trampa de tiempo por dinero también implica comprender el costo de oportunidad, no solo financiero, sino emocional y espiritual. Cada hora intercambiada por un sueldo es una hora que no se dedica a explorar pasiones, cultivar relaciones, experimentar el mundo o cultivar el crecimiento personal. La trampa no es peligrosa porque implique trabajo. La trampa es peligrosa porque consume silenciosamente los mejores años de la vida, mientras ofrece la promesa de disfrute más adelante, en un momento en que la energía, la salud y la curiosidad pueden ya no ser las mismas. Las enseñanzas de Ferris desafían este modelo de vida postergada y lo sustituyen con el concepto de vivir plenamente ahora, diseñando fuentes de ingresos que respalden un estilo de vida en lugar de uno que deba adaptarse al trabajo. Esta huida no es un salto imprudente, es una ingeniería deliberada de su propio tiempo. Comienza cuestionando las tareas habituales, eliminando las obligaciones que no generan resultados significativos y negándose a vincular la autoestima a la intensidad del trabajo. A partir de ahí, evoluciona a la comprensión del poder de las herramientas, la tecnología, la delegación y el enfoque estratégico para generar rendimientos exponenciales. Sin embargo, quizás el elemento más profundo en escapar de la trampa sea interno. Aprender a abandonar la creencia de que uno debe estar siempre ocupado para ser valioso. Muchos permanecen atrapados no porque no puedan construir sistemas, sino porque temen el silencio que surge cuando el trabajo se realiza eficientemente. Temen al juicio de otros que aún veneran la cultura del exceso de trabajo. Temen a afrontar sus propios sueños cuando finalmente tengan tiempo. Pero la verdadera libertad requiere entrar en ese espacio, aceptar la incomodidad de un horario desestructurado y descubrir qué es lo que uno realmente desea de la vida más allá de la productividad. Este componente emocional suele ser el más difícil de dominar, pero es la esencia de la transformación, porque una vez que alguien se libere de la necesidad de intercambiar tiempo por dinero, obtiene algo infinitamente más valioso que la abundancia financiera, la capacidad de vivir la vida a su manera. Y a medida que esa libertad crece, quien escucha comienza a comprender que la mayor riqueza no reside en la búsqueda incesante de más, sino en la creación intencional de sistemas que le permitan experimentar la plenitud de la vida sin estar atado al reloj. Lección fundamental 3. Surge de una de las verdades más liberadoras, pero a la vez incómodas presentadas en La semana laboral de 4 horas, que la mayor parte de lo que consume el tiempo, la energía y el espacio mental de las personas simplemente no importa, y que la eliminación, no la optimización, es la base de una libertad extraordinaria. Esta lección revela que la abrumadora actividad que muchos aceptan como normal no es un reflejo de ambición, sino un síntoma de distracción, no una señal de productividad, sino evidencia de una atención mal dirigida. En el centro de este concepto se encuentra el principio inflexible que Ferris defiende, la regla del 80-20, el reconocimiento de que unas pocas acciones generan la mayoría de los resultados, mientras que la gran mayoría de las acciones no producen casi nada de valor. Sin embargo, a pesar de este desequilibrio, las personas se aferran a las muchas trivialidades porque son familiares, accesibles y a menudo más fáciles que afrontar las pocas tareas poderosas que realmente impulsan la vida. La lección fundamental 3 trata sobre desmantelar la ilusión de que más actividad equivale a más éxito y adoptar un estilo de vida más limpio, más lúcido y mucho más intencional. Se requiere la valentía de mirar la propia vida sin pestañear y admitir que innumerables correos electrónicos, reuniones, obligaciones y rutinas habituales se han acumulado como un desorden mental, creando una niebla que oscurece la claridad y drena la vitalidad. Ferris reta a los oyentes a reconocer que cada tarea innecesaria es un ladrón de tiempo y cada momento dedicado a lo intrascendente roba horas a lo significativo. No se trata simplemente de mejorar la productividad, es una recuperación de la vida. El poder de la eliminación reside en su capacidad de descubrir lo esencial, al eliminar todo lo que no se alinea con los valores, objetivos o fortalezas únicas de uno. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo lograrlo todo?, la pregunta se convierte en, ¿qué es lo que realmente se necesita hacer? Este cambio es radical, porque obliga a un examen honesto de suposiciones aceptadas durante mucho tiempo sin cuestionarlas.
Las personas a menudo mantienen tareas, tradiciones y responsabilidades simplemente porque siempre lo han hecho, o porque la sociedad les ha enseñado sutilmente que estar ocupado es una insignia de honor. Pero Ferris argumenta que el camino a la libertad comienza con negarse a estar ocupado por el simple hecho de estarlo. Comienza con la disciplina de eliminar lo innecesario antes de optimizar lo necesario. La mayoría de las personas intentan ser más eficientes en tareas que, de entrada, no deberían hacerse: responder a todos los correos electrónicos, asistir a todas las reuniones, participar en procesos obsoletos, aceptar las interrupciones como algo normal. La lección central 3 desafía esta mentalidad al pedir a los oyentes que identifiquen las pocas acciones críticas que realmente importan y que eliminen, automaticen o ignoren sin piedad todo lo demás. En la práctica, esto puede significar rechazar oportunidades que no se alinean con la visión más amplia, establecer límites que protejan el espacio mental o aceptar la incomodidad que acompaña a decir no. Pero al otro lado de esa incomodidad se encuentra la claridad, el poder y una sensación de ligereza que muchos han olvidado que es posible. La eliminación también revela una verdad oculta sobre el miedo, que muchas de las tareas a las que las personas se aferran brindan una falsa sensación de seguridad porque crean la ilusión de progreso. Mantenerse ocupado impide que las personas afronten las preguntas más profundas que dan forma a una vida plena. Cuando se elimina el ruido, el silencio revela lo que importa, y a veces, esto es precisamente lo que la gente ha estado evitando. Ferris anima a abrazar ese silencio, acogiéndolo como la cuna de la estrategia y la inspiración en lugar de algo que llenar con tareas triviales. Y a medida que quien escucha se desprende de estas capas de actividad innecesaria, ocurre algo profundo. Comienza a experimentar el tiempo no como un recurso escaso que se escapa constantemente, sino como un espacio en expansión lleno de posibilidades. La mente se aclara, las decisiones se vuelven más intencionales, se recupera energía del desorden que antes la consumía. El verdadero propósito de la eliminación, entonces, no es el minimalismo por sí mismo, sino la creación de una vida donde cada acción tenga peso, cada momento tenga intención, y cada día se sienta alineado con las prioridades más importantes. Esta lección también se extiende más allá del trabajo a los comportamientos y mentalidades personales. Desafía los hábitos que drenan la energía emocional, las expectativas sociales que presionan a las personas a la conformidad, y las narrativas que convencen a las personas de que deben de hacerlo todo ellas mismas. El enfoque de Ferris invita a los oyentes a cuestionar a las personas, los ambientes y los compromisos que moldean sus experiencias diarias, reconociendo que la libertad no se construye solo con lo que uno añade a la vida, sino con lo que uno elimina conscientemente. En un mundo rebosante de información, distracciones y oportunidades, la capacidad de eliminar se convierte en un superpoder. Es la disciplina que protege el enfoque, amplifica el impacto y transforma el sentido de propósito. A través de la eliminación, el oyente aprende que la claridad no se encuentra añadiendo más, sino que se descubre al eliminar lo innecesario. Y a medida que esta lección se asienta en el corazón y la mente, se hace evidente que eliminar lo trivial no es un acto de privación, es un acto de liberación. Es la valiente decisión de hacer espacio para lo extraordinario, liberando lo ordinario. Es el reconocimiento de que una vida significativa rara vez se construye mediante la acumulación, sino mediante la sustracción intencional. Y con esta comprensión surge un nuevo tipo de libertad. La libertad de dirigir la propia energía hacia donde más importa, de perseguir objetivos que resuenan profundamente y de vivir con un sentido de propósito libre del ruido de lo innecesario. La lección central 4 gira en torno a uno de los pilares más transformadores de la semana laboral de 4 horas: el poder de la automatización. La construcción deliberada de sistemas que operan independientemente de la constante participación personal, liberando a las personas de la rutina del mantenimiento diario y llevándolas a una vida moldeada por el apalancamiento, en lugar del trabajo. Esta lección profundiza en la esencia de lo que hace que la filosofía de Ferris sea revolucionaria e inquietante. La idea de que un ser humano, con claridad y la estructura adecuada, puede crear una vida fluida incluso cuando no trabaja activamente. Una vida donde los ingresos continúan, las responsabilidades se gestionan y el progreso se desarrolla a través de procesos en lugar del esfuerzo personal. La automatización no es simplemente una estrategia técnica.
Es una invitación a expandir lo posible, desafiando la suposición de que cada tarea importante deba gestionarse personalmente. Invita a los oyentes a imaginar una vida donde el correo electrónico ya no dicte el día, donde las tareas repetitivas se eliminan del ancho de banda mental y donde los sistemas funcionan de forma predecible sin el agotador ciclo de supervisión e intervención. Este cambio exige abandonar la mentalidad que glorifica el control, el perfeccionismo y la creencia de que nadie puede hacerlo tan bien como yo. En cambio, la automatización desafía a las personas a cuestionarse qué tareas realmente requieren sus habilidades únicas y cuáles pueden ser gestionadas por procesos, software u otras personas con la misma, o a veces mayor, eficiencia. En esencia, la automatización consiste en construir motores de impulso. Cada sistema automatizado es una máquina silenciosa que zumba en segundo plano, generando resultados mientras la persona se concentra en el pensamiento de alto nivel, la creatividad, el crecimiento personal, o simplemente en vivir. Ferris anima al oyente a verse a sí mismo no como el trabajador dentro de un sistema, sino como el arquitecto que diseña su estructura. Esta reorientación es radical porque rompe la progresión lineal del esfuerzo que conduce directamente a los resultados. En cambio, el esfuerzo se convierte en una inversión única que produce rendimientos continuos y acumulativos. Transforma el trabajo, de ser algo repetido sin cesar, a algo estratégicamente diseñado una sola vez y con mínimo mantenimiento. Y en este cambio reside una profunda forma de liberación. La automatización también obliga a una mayor comprensión del miedo a soltar. Muchos se aferran a las tareas porque les resultan familiares, porque refuerzan la sensación de control o porque creen que estar ocupado equivale a ser valioso. Pero la automatización revela una verdad diferente, que el verdadero valor no reside en hacerlo todo, sino en hacer excepcionalmente bien las pocas cosas importantes y diseñar sistemas para gestionar el resto. Esta lección enseña que el mundo no recompensa a quienes gestionan las tareas a la perfección, sino a quienes crean mecanismos que producen resultados independientemente de su presencia. Y una vez que los oyentes internalizan esto, la pregunta ya no es ¿cómo puedo hacer esto de forma más eficiente?, sino ¿cómo puedo diseñar esto para que ya no tenga que hacerlo yo? Desde la gestión financiera hasta las operaciones comerciales, desde los canales de comunicación hasta las decisiones recurrentes, la automatización ofrece una vía para recuperar tiempo, claridad y capacidad mental. Transforma responsabilidades dispersas en flujos de trabajo optimizados. Libera energía que antes se consumía en nimiedades y la redirige hacia las actividades que enriquecen la vida. Viajes, creatividad, relaciones, exploración, descanso. Y si bien la mecánica de la automatización implica herramientas, sistemas y delegación, su esencia es psicológica. Es la liberación de la creencia de que la implicación personal es igual de importante. Es la disposición a confiar en los sistemas, en los procesos y en los demás. Es la comprensión de que la libertad se expande cuando el individuo deja de intentar controlar cada elemento de su mundo y comienza a dar forma a un mundo que funciona sin su constante interferencia. A medida que la automatización se consolida, algo extraordinario comienza a suceder. La vida se vuelve más ligera. Los días se hacen más espaciosos. La mente se aclara. El corazón se vuelve más libre para imaginar, crear, buscar lo extraordinario en lugar de aferrarse al ordinario. Y con cada capa de automatización construida, el oyente se acerca a una vida donde el tiempo ya no se consume en lo repetitivo, sino que se dedica a lo significativo. La automatización, entonces, no se trata solo de eficiencia. Se trata de diseñar una vida donde la mejor energía se utilice para el mejor trabajo, y donde la estructura de la existencia diaria apoye, y no sofoque, la búsqueda de la libertad. Esta lección revela que el poder supremo no reside en hacer más, sino en construir un marco donde lo esencial de la vida se gestione de forma inteligente, predecible y elegante, sin sacrificios personales. Y a medida que el oyente absorbe la profundidad de esta transformación, comienza a comprender que la automatización no es un lujo. Es el puente entre una vida dedicada al mantenimiento y una vida dedicada a vivir verdaderamente. Un puente construido no con un esfuerzo infinito, sino con la intención, el diseño y la voluntad de dejar que los sistemas carguen con el peso que antes soportaban solos. La lección central 5 amplía la filosofía de la semana laboral de 4 horas hacia una de sus dimensiones más estimulantes y transformadoras: la liberación de la ubicación. La capacidad de trascender las fronteras invisibles que confinan a la mayoría de las personas a un solo lugar, rutina o estilo de vida,
y abrazar la libertad ilimitada de una vida sin ataduras geográficas, desplazamientos ni estructuras laborales tradicionales. Esta lección invita a los oyentes a imaginar lo que significa separar su identidad, ingresos y ritmo diario de cualquier entorno físico específico, abriendo la puerta a experiencias con las que la mayoría solo sueña, pero rara vez busca. Ferris desafía la idea, profundamente arraigada, de que el trabajo debe realizarse en una oficina, que la vida debe girar en torno a una dirección fija y que el mundo debe experimentarse solo en vacaciones cortas e infrecuentes entre años de responsabilidades acumuladas. Él reemplaza esta suposición con una visión radicalmente diferente, que el mundo mismo puede volverse el telón de fondo de la vida de uno, que la movilidad es una forma de riqueza y que la capacidad de elegir dónde uno vive, cuándo uno se muda y cómo uno estructura sus días es tanto un privilegio profundo como una realidad alcanzable. La liberación de la ubicación no significa simplemente viajar. Significa romper los lazos psicológicos y logísticos que confinan a los individuos a vidas moldeadas por la proximidad en lugar de la posibilidad. Significa darse cuenta de que muchas de las limitaciones que las personas sienten no son físicas, sino conceptuales, creadas por viejos sistemas que ya no reflejan las oportunidades del mundo moderno. Ferris propone que una vez que el ingreso se separa del tiempo y los sistemas comienzan a operar de manera independiente, el individuo gana la libertad de reimaginar su entorno en formas que se alinean con la curiosidad, la inspiración y el crecimiento personal. En esta lección, la ubicación se convierte en una herramienta en lugar de una restricción. Se anima al oyente a ver la geografía como una influencia activa en la mentalidad, la creatividad, el estilo de vida y el bienestar emocional. Una persona en una ciudad abarrotada puede sentirse energizada pero abrumada. La misma persona en un tranquilo pueblo costero puede encontrar la claridad que ha estado ausente durante años. Esta perspectiva replantea la pregunta de ¿dónde debo vivir? A ¿dónde cobra vida la mejor versión de mí? Liberarse de la ubicación también revela una verdad que muchos pasan por alto, que el costo de vida varía drásticamente en todo el mundo, y que el valor de los ingresos de una persona se expande o se contrae según dónde uno elija estar. Ferris aprovecha este principio, el concepto de arbitraje geográfico, para mostrar a los oyentes que pueden vivir vidas más ricas, plenas y excitantes, no aumentando los ingresos, sino eligiendo entornos donde la vida que desean se vuelve más asequible y accesible. Un ingreso modesto en un país puede apenas cubrir los gastos básicos, mientras que en otro proporciona una vida de abundancia, ocio y exploración. Esta comprensión no solo es práctica, es profundamente empoderadora, porque cambia el enfoque de ganar más a diseñar de forma más inteligente. Al abrazar la liberación del lugar, los oyentes también se enfrentan a los miedos invisibles que los mantienen anclados: miedo a la incertidumbre, miedo a abandonar lugares familiares, miedo al juicio, miedo a adentrarse en una vida sin la previsibilidad de la rutina. Pero Ferris argumenta que la incertidumbre no es algo que se deba evitar, sino algo que se debe aceptar. En la incertidumbre reside el crecimiento, la reinvención y el descubrimiento. Cuando las personas se liberan de los entornos que moldearon su pasado, abren espacio para que surjan nuevas identidades alineadas con la curiosidad, la valentía y la exploración. Esta lección también invita a reflexionar sobre la diferencia entre movilidad y escape. La verdadera liberación del lugar no consiste en huir de los problemas o responsabilidades. Se trata de ampliar el panorama de experiencias para que la vida se convierta en un viaje continuo en lugar de un destino fijo. Se trata de reconocer que cada lugar ofrece diferentes lecciones, emociones y perspectivas, y que el movimiento puede servir como catalizador de la creatividad, la resiliencia y la autoconciencia. Ferris anima a los oyentes a ver al mundo no como algo distante, sino como algo accesible, a reconocer que la tecnología ha derribado muchas de las barreras que antes separaban la libertad personal de la responsabilidad profesional. Con los sistemas adecuados, el trabajo se convierte en algo que viaja con la persona, algo que se integra a la vida en lugar de consumirla. Una persona puede esbozar ideas con vista a una cordillera, manejar proyectos desde un tranquilo café en una ciudad extranjera o hacer realidad sus sueños desde cualquier lugar con conexión y claridad. Y a medida que esta perspectiva echa raíces, quien escucha comienza a comprender que la liberación del lugar no se trata de estar en constante movimiento, sino de tener la opción de moverse. Es la eliminación de las limitaciones del entorno
y la expansión de los horizontes personales. Es la capacidad de elegir no solo cómo vivir, sino también dónde vivir, y lo que cada entorno despierta en la mente, el cuerpo y el espíritu. A medida que la lección complementaria 5 se asienta en la mente, revela una nueva interpretación de la libertad. No una libertad definida por posesiones materiales o logros financieros, sino una libertad definida por posibilidad, por la capacidad de transformar el entorno con la misma facilidad que se transforman los pensamientos. Es la libertad de diseñar una vida con paisajes que inspiran, culturas que enriquecen y entornos que se alinean con los valores más profundos. Es la comprensión de que el mundo no es algo para visitar ocasionalmente, sino algo que se integra a la vida diaria. Y cuando el oyente abraza esta verdad, se abre un nuevo horizonte, uno donde la vida ya no se basa en la obligación, sino que se eleva por la elección, la exploración y el emocionante entendimiento de que el lugar no es una limitación, sino una invitación a vivir con más plenitud, audacia y expansión que nunca. La lección central 6 lleva el mensaje de la semana laboral de 4 horas a un ámbito aún más profundo que la productividad, la libertad o la movilidad. Se adentra en el arte y la filosofía de diseñar intencionalmente una vida en lugar de heredarla, y desafía a los oyentes a reconocer que el significado, la plenitud y el propósito no son resultados que aparecen al final de una larga carrera, sino creaciones que nacen de decisiones deliberadas tomadas en el presente. Esta lección confronta una de las ilusiones más extendidas en la sociedad moderna: la creencia de que la vida es algo que sucede automáticamente, que la adultez consiste en seguir caminos predefinidos y que la felicidad surge como recompensa por la obediencia a un sistema construido generaciones atrás. Ferris desmantela esta ilusión al mostrar que la vida pasiva no es neutral, sino costosa. Una vida sin examen se convierte en una vida moldeada involuntariamente por expectativas, presiones, hábitos y normas que no necesariamente coinciden con los deseos auténticos. Diseñar una vida, en la filosofía de Ferris, significa adoptar el rol tanto de arquitecto como de explorador, aceptando la responsabilidad y el privilegio de construir cada dimensión de la propia existencia con intencionalidad, en lugar de conformarse con lo convencional o conveniente. Requiere que quienes escuchen se cuestionen no solo cómo funcionan, sino por qué lo hacen, no solo qué desean, sino qué creen que se les permite desear. Exige un nuevo estándar de autoindagación, uno que reemplace las aspiraciones vagas con visiones claras, los guiones sociales con la verdad personal y las rutinas pasivas con un diseño consciente. Muchas personas se dejan llevar por carreras elegidas por las circunstancias o el miedo, por estilos de vida moldeados por la imitación, por rutinas construidas en torno a la evasión en lugar de la aspiración. Sin embargo, rara vez se detienen a preguntarse si la vida que viven es la que elegirían activamente. Ferris insiste en que este cuestionamiento no es opcional, es esencial. Sin él, incluso la libertad misma se vuelve hueca. Porque, ¿de qué sirve el tiempo, la movilidad o la autonomía financiera si no se sabe cómo llenar esa libertad de sentido? El diseño de vida parte del reconocimiento de que la plenitud proviene de la alineación. Alineación entre las acciones y los valores, entre las metas y la identidad, entre el entorno y el mundo interior. Invita a los oyentes a crear una definición personal del éxito basada no en la validación externa, sino en la resonancia interna. Una vida diseñada es aquella en la que el trabajo sustenta la vida, no al revés. En la que las pasiones se exploran en lugar de posponerse. En la que la curiosidad, la creatividad y el crecimiento encuentran espacio para florecer. Esta lección también desafía la idea de que la identidad debe permanecer fija. Ferris anima a las personas a reinventarse repetidamente, a evolucionar más allá de las etiquetas rígidas que una vez las definieron, y a tratar la vida como una serie de estaciones en lugar de una historia única e inmutable. Esto desmantela el miedo que impide a muchos perseguir nuevos intereses, cambiar de rumbo o experimentar con diferentes estilos de vida. En lugar de ver la reinvención como una disrupción, quienes la escuchan comienzan a verla como esencial para una vida vibrante e intencional. Diseñar una vida también significa abrazar el equilibrio entre estructura y espontaneidad. Requiere crear marcos que respalden las prioridades más importantes, dejando espacio para la sorpresa, la aventura y el descubrimiento.
Exige la disciplina para eliminar las distracciones y la apertura para buscar oportunidades que despierten la pasión. Significa elegir relaciones que nutran el alma, entornos que eleven la mente y hábitos que cultiven el bienestar. Significa abordar la vida como un lienzo, no como una cinta transportadora. Esta lección enfatiza que la claridad es un multiplicador. Cuando las personas definen cómo quieren que se sientan sus días, meses y años, cuando articulan las emociones, los ritmos y las experiencias que desean cultivar, cada decisión se vuelve más fácil, más nítida, más intencional. Las decisiones que antes parecían pesadas se guían por un propósito. Los obstáculos que antes parecían inamovibles se vuelven abordables mediante la estrategia y las metas que antes parecían lejanas toman forma mediante sistemas y alineación. Sin embargo, diseñar una vida también requiere coraje. El coraje de decepcionar las expectativas de los demás, el coraje de desafiar las normas culturales, el coraje de abrazar la libertad incluso cuando se siente desconocida y el coraje de adentrarse en una vida sin las anclas familiares de la rutina. Muchas personas se aferran a las vidas que heredaron porque temen la responsabilidad de elegir de manera diferente. Pero Ferris argumenta que esta responsabilidad es la mayor oportunidad que una persona tendrá jamás. Es la oportunidad de crear una vida que se sienta auténticamente propia, de perseguir sueños con intencionalidad y de despertar cada día con la tranquila confianza de que uno está viviendo deliberadamente en lugar de reactivamente. En última instancia, la lección central 6 enseña que diseñar una vida no se trata de elaborar el plan perfecto. Se trata de elaborar una dirección significativa. Se trata de dar forma a una vida con profundidad, textura, propósito y resonancia. Se trata de reconocer que la libertad, una vez alcanzada, debe ser dirigida. Sin dirección, la libertad se vuelve vacío. Con intención, la libertad se convierte en la base de una vida que se siente profundamente viva. Y a medida que esta lección se instala en la imaginación del oyente, surge una verdad poderosa, que la mayor obra maestra que uno jamás creará es la vida que elige diseñar con sus propias manos, corazón y visión. La lección central 7 explora uno de los principios más transformadores de la semana laboral de 4 horas. Comprender que la libertad no se alcanza simplemente evadiendo las obligaciones, sino dominando el arte de concentrarse en lo que realmente importa y eliminando el ruido, el exceso y la urgencia artificial que dominan la vida moderna. Esta lección expone una trampa humana universal, la creencia de que estar ocupado es lo mismo que ser eficaz, y desafía a los oyentes a reconocer que estar ocupado es a menudo una forma de evasión, una manera de sentirse productivo sin afrontar las difíciles cuestiones sobre el propósito, la dirección y el impacto. Ferris argumenta que la productividad significativa no consiste en hacer más, sino en hacer menos, con mayor intención. Es la disciplina de identificar las pocas tareas vitales que producen los mejores resultados y eliminar o automatizar las muchas triviales que consumen energía sin contribuir a los objetivos. Sin embargo, esta lección va más allá de la gestión del tiempo o la eficiencia. Es un análisis directo de cómo la atención, la energía y la concentración son las monedas más valiosas en un mundo diseñado para dispersarlas. Para diseñar una vida de libertad, las personas deben aprender a proteger estos recursos con fervor, a crear límites que protejan sus prioridades y a elegir conscientemente lo que merece su amplitud mental y emocional. Muchas personas se dejan llevar por el día reaccionando, respondiendo a notificaciones, mensajes, expectativas e interrupciones, hasta que sus vidas se ven moldeadas no por la intención, sino por el ruido externo. La lección fundamental 7 rompe este patrón al insistir en que la libertad requiere un control proactivo sobre su propio entorno, hábitos y decisiones. Ferris anima a los oyentes a cultivar entornos que reduzcan la fricción y la distracción, a implementar rutinas que afiancen la claridad y adoptar sistemas que minimicen la fatiga de decisión. Esta lección destaca que el cerebro humano no está diseñado para funcionar de forma óptima en una complejidad constante o una estimulación perpetua. Prospera en la simplicidad, la claridad y el ritmo. Por lo tanto, simplificar la vida no es un acto de retirada, sino un acto de empoderamiento. La simplificación crea espacio para la creatividad, la reflexión y la acción con propósito.
Este principio se extiende más allá de las tareas diarias y abarca las relaciones, los compromisos, las metas e incluso la identidad. Muchas personas acumulan obligaciones y responsabilidades sin darse cuenta de que cada una les quita una parte de su tiempo y energía. La lección fundamental 7 insta a los oyentes a realizar auditorías de vida periódicas, cuestionando cada compromiso y preguntándose si realmente se alinea con sus valores o si simplemente persiste por costumbre, culpa o presión social. A través de este proceso, las personas aprenden que decir no es un acto de egoísmo, sino un profundo acto de autorrespeto. La lección también enfatiza que la concentración es una habilidad que se entrena, no un rasgo innato, y que recuperarla requiere práctica consciente. Implica reconocer el desorden mental que surge de la comparación, el miedo, el perfeccionismo y la indecisión, y aprender a callar estas distracciones internas, tal como se reducen las externas. El mensaje de Ferris es que la claridad no se descubre en medio del caos, sino que se crea deliberadamente mediante la quietud, la reflexión y el pensamiento intencional. Al fomentar la concentración, las personas no solo aumentan su efectividad, sino que profundizan su experiencia de la vida misma. Se vuelven más presentes, más arraigadas y más conscientes de lo que realmente les brinda plenitud. La lección fundamental 7 enseña en última instancia que la libertad es inseparable de la intencionalidad. Sin la disposición a priorizar, simplificar y dirigir la atención hacia lo que realmente importa, incluso el estilo de vida más flexible puede verse abrumado por tareas triviales, ruido emocional y obligaciones innecesarias. Pero cuando las personas aprenden a eliminar lo superfluo, a proteger su enfoque con disciplina y a cultivar entornos que fomenten la claridad, descubren una forma de libertad más profunda que la independencia financiera o autonomía temporal, la libertad de amplio interior. Es la capacidad de vivir cada día con propósito en lugar de presión, de elegir las acciones de forma consciente en lugar de reactiva, y de experimentar la vida con calma, propósito y alineación. Y en ese estado de claridad, quienes escuchan descubren que el enfoque no es solo una herramienta para la productividad, sino una puerta de entrada al significado, la plenitud y a una vida que se siente auténticamente propia. La conclusión une cada hilo de este viaje al retomar la silenciosa lucha introducida al principio. El peso de las expectativas modernas, el agotamiento silencioso que tantos arrastran, y el anhelo silencioso de una vida que se sienta autodirigida en lugar de heredada. Tras recorrer las lecciones inspiradas por la semana laboral de 4 horas, el oyente puede ahora ver que la verdadera transformación no consiste simplemente en trabajar menos. Se trata de recuperar la autonomía sobre el tiempo, la intención y la arquitectura de la propia vida. Se trata de reconocer que la libertad no es un sueño lejano reservado para los privilegiados o afortunados, sino una práctica diaria disponible para cualquiera que esté dispuesto a desafiar el guión predeterminado y escribir uno nuevo. A medida que estas ideas se asientan, el oyente comprende que la verdadera revolución ocurre internamente, en la decisión de definir el éxito en términos personales, en la valentía de escapar de la trampa de cambiar la vida por el trabajo, en la disciplina para eliminar el ruido, en la audacia de automatizar y delegar, en la voluntad de ir más allá de los límites de la ubicación, y en la profunda convicción de que la vida debe diseñarse con sentido, en lugar de soportarse con resignación. La transformación es sutil, pero profunda. Un cambio de reaccionar a elegir, de esperar a crear, de dejarse llevar a dirigir. El individuo que comenzó este viaje como un buscador agobiado por las obligaciones, ahora se encuentra en un umbral, equipado con claridad, herramientas y una renovada sensación de posibilidad. Y aunque el mundo más allá de esta narración seguirá atrayendo, distrayendo y exigiendo, algo fundamental ha cambiado. El oyente ahora comprende que la paz y la libertad no son resultado de las circunstancias, sino de la intención. Cada día se convierte en una oportunidad para realinearnos con lo que importa, cuestionar lo innecesario, simplificar lo complejo, enfocar la mente y dar pequeños pasos deliberados hacia una vida que se sienta profundamente propia. Este es el poder silencioso del mensaje de Ferris, que la liberación no es escapar de la vida, sino aceptarla. No es retirarse de la responsabilidad,
sino comprometerse con las responsabilidades que nutren el alma en lugar de agotarla. Y así, el viaje termina donde empezó, con una idea atemporal depositada delicadamente en las manos del oyente. La idea de que la vida es demasiado valiosa para vivirla en piloto automático, y que el acto más valiente que cualquier persona puede realizar es diseñar su existencia con un propósito. La pregunta que queda es simple pero perdurable. Ahora que ves el plan de la libertad, ¿qué elegirás crear con el tiempo que es verdaderamente tuyo?